Es común escuchar, al menos en los ámbitos lacanianos, que lo que sucede en un psicoanálisis tiene algo que ver con la lectura y la escritura. Se insiste que el analista no escucha, sino que más bien lee. Sin embargo, tampoco es que quede tan claro el papel de la escritura en el psicoanálisis. Es decir, si el analista lee, también escribe, o es el analizante más bien el que escribe, o se lleva a cabo ahí algún tipo de escritura. Lacan mismo no parece dar una respuesta contundente al respecto. En la última clase de su seminario sobre el Santón, dice que el psicoanálisis es otra cosa que el pasaje de una escritura a otra escritura. Y un poco más adelante es incluso aún más categórico todavía. Dice, lo voy a citar: no está en absoluto decidido que con el psicoanálisis se llegue a escribir. Hablando con propiedad, esto supone una investigación de lo que significa escribir. Ahora, sin pretender hacer demasiado en un video de YouTube, lo que propongo es hacer un recorrido rápido, muy sucinto, por algunas de las clases y escritos de Lacan para tratar de encontrar ahí a qué se refiere cuando habla de escribir. Este es un objetivo bastante más modesto de lo que propone ahí Lacan, ¿no? De hacer toda una investigación sobre lo que significa la escritura, pero creo que podría servir para introducirnos tal vez o introducir a alguien hacia una investigación de ese tipo, ¿no? Voy a empezar en esa misma sesión de su seminario, de la clase del 11 de mayo de 1976, en la que dice o bueno, en la que tal vez podemos encontrar que cuando Lacan habla de escritura no se refiere solamente a una noción de escritura, sino al menos a dos. Yo ahí encontré al menos dos nociones, ¿no? En todo este seminario, en el seminario del Santón, Lacan se centra principalmente en los nudos borromeos y en los tres registros, es decir, lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿no? O el real, el simbólico y el imaginario. Y a estos tres registros les agrega un cuarto lazo, ¿no? Un cuarto redondel que los uniría, que obviamente en este caso es el santón. Pero lo que dice es que el nudo borromeo es al mismo tiempo la escritura del nudo borromeo, ¿no? O sea, dice que el nudo borromeo, la escritura del nudo borromeo es un soporte que va o que no solo es del significante o que no se limita al significante, ¿no? Entonces acá está hablando de una escritura que no se reduciría al significante. Dice, la escritura viene de otra parte que del significante, y continúa Lacan, dice que él se interesó por primera vez en la escritura en su seminario sobre la identificación, específicamente cuando recupera el einziger Zug o el rasgo unario o el trazo unario de Freud, ¿no? Y lo voy a citar. Dice, este nudo es apoyo para el pensamiento, pero curiosamente, para obtener algo de él hay que escribirlo, mientras que solo con pensarlo no es fácil representárselo y verlo funcional. Perdón, mientras que solo con pensarlo no es fácil representárselo y verlo funcionar, ni siquiera el más simple. Este nudo, este nudo bo, conlleva que hay que escribirlo para ver cómo funciona. Es decir que, con respecto al nudo borromeo, dice Lacan, es importante tomar en cuenta que no es fácil representárselo mentalmente, como imaginarlo de alguna forma, ¿no? El pensamiento por sí mismo no alcanzaría para representar el nudo borromeo. Por esto, dice, y cualquiera que haya intentado como imaginar un nudo borromeo, se dará cuenta de que no es una cosa fácil de pensar, ¿no? Lacan tiene razón. Por eso dice, es necesario escribirlo, es necesario poder como plasmarlo para poder o para usarlo, para verlo funcionar. Dice, para poder usarlo como apoyo del pensamiento mismo. O sea, el nudo borromeo, la propuesta de Lacan aquí, es usarlo como apoyo del pensamiento mismo, ¿no? Y continúa, lo cito. Una escritura es, pues, un hacer que da sostén al pensamiento. A decir verdad, el nudo bo cambia completamente el sentido de la escritura. Confiere a dicha escritura una autonomía, tanto más notable cuanto que hay otra escritura, esa que resulta de lo que se podría llamar una precipitación del significante.
Y es aquí donde queda claro que al menos se trata de dos escrituras, ¿no? Aquella a la que el nudo borromeo le otorgaría cierta autonomía, esa de la que hablábamos de escribir el nudo borromeo, y la otra de la que ya había hablado Lacan en otras ocasiones y que consiste en una cierta precipitación del significante. Esa sobre la que hace una metáfora, o sea, esa sobre la que habla cuando habla de su viaje a Japón en su escrito Literatura y en su seminario de un discurso que no fuera de semblante, ¿no? De un discurso que no sería de semblante. Ahí, en la clase del 12 de mayo de 1971, casi 5 años antes, ¿no? Entonces, esa escritura que dice que es un tipo de erosión de lo real, dice específicamente, lo voy a citar, lo que se evoca de goce cuando se rompe un semblante. Es la erosión del significado en lo real. O sea, cuando está hablando de este viaje a Japón, dice que se asomó por la ventana y vio la lluvia, etcétera. Revísenlo, es muy interesante, pero ahí dice, y lo voy a citar, dice, es lo que llovió del semblante en la medida en que esto es lo que constituye el significado. Ahora, volviendo al seminario del Santón y con respecto a esta precipitación, dice, lo que queda es el significante. Cito, pero lo que se modula en la voz no tiene nada que ver con la escritura. Es en todo caso lo que se demuestra precisamente a través de mi nudo borromeo. Y esto cambia el sentido de la escritura. Esto muestra algo a lo que se pueden enganchar significantes, ¿no? Esta otra escritura, entonces, la del nudo borromeo, no tiene nada que ver con la voz, no es algo que se pueda leer en voz alta, ¿no? Y a pesar de eso, a pesar de que no es una escritura que se puede leer en voz alta, perdón, es algo a lo que sí se pueden enganchar los significantes. Ahora, habría que preguntarnos también si esta escritura se limita al nudo borromeo o si también podemos, no sé, considerar que es la que efectúa Lacan cada vez que hace un grafo o un matema incluso, ¿no? O sea, no habría que pensar si esta escritura del nudo borromeo es la misma que la de los matemas, de los grafos, etcétera, ¿no? Y otra hipótesis con la que por el momento no estoy de acuerdo es que esta escritura, la de los matemas, sería otra más, o sea, una tercera escritura. Estamos hablando de la precipitación del significante, esta escritura del nudo borromeo y habría otra que sería la de los matemas. A mí me parece que la de los matemas y la del nudo borromeo serían la misma escritura, ¿no? Y esto lo voy a fundamentar en una cita de este mismo seminario del Santón, que es del 13 de enero de 1976, y dice, me interesa la escritura porque pienso que históricamente se ha entrado en lo real por fragmentos de escritura, a saber, se cesó de imaginar. La escritura de las letritas matemáticas sostiene lo real. Pero Dios santo, ¿cómo ocurre esto? Me pregunté. Lacan se preguntó, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo es que las letritas matemáticas sostengan lo real? Y dice, entonces he franqueado algo que me parece, digamos, verosímil, pensando que la escritura siempre puede estar relacionada con la manera en que escribimos el nudo. Presenta aquí entonces la escritura de las letritas matemáticas como sostén de lo real, de la misma manera en que había presentado la escritura del nudo, ¿no? Y además habría que enfatizar también en que esta escritura es escritura de lo real, en tanto fuera del sentido, o mejor dicho, más allá del sentido. Habiendo establecido estas dos escrituras, se nos impone una pregunta relacionada ahora sí específicamente con la clínica y que ya había dicho al principio, ¿no? ¿Se escribe algo en un análisis? Cuando estamos hablando de lectura y escritura, de que el análisis es el analista lee, etcétera, la pregunta es, ¿en un análisis se escribe algo? Y aquí, como ya vimos, lo que dice Lacan es que todavía no está decidido que un psicoanálisis lleve a escribir. Mi hipótesis, esto es mi personal hipótesis, es que en esta respuesta lo que está diciendo Lacan es que, o más bien de la escritura de la que está hablando, es de esta segunda escritura, ¿no? De la escritura del nudo, o sea, la que no se puede leer en voz alta. No, no hay ninguna garantía de que
en un psicoanálisis se lleve a cabo este tipo de escritura, esta segunda escritura, esta segunda escritura. Nada indica que un psicoanálisis lleve a esta escritura. Sin embargo, creo que lo que sucedería en un psicoanálisis, según mi lectura, otra vez, tendría que ver con la escritura, pero en el otro sentido, en el sentido en el que habla de ella en Literaterra, en el sentido en el que habla de ella en el seminario de un discurso que no sería de semblante, y que es específicamente la escritura como precipitación del significante, ¿no? Ahora, parto de esto, de esta opinión, de algo que dice Lacan mismo en su seminario de los nombres del Padre, en donde afirma, cito, que el saber, en tanto que inconsciente, es lo que emana por la ranura del decir verdadero, lo cual quiere decir que es un real, que hay saber que por más que ningún sujeto lo sepa, sigue siendo real. Es un depósito, es un sedimento que se produce en cada uno cuando comienza a abordar esta relación sexual a la que, por cierto, no llegará nunca. Entonces, me parece que en un psicoanálisis se produce un saber inconsciente, ¿no? Lo que pasa en un psicoanálisis es que hay una producción de saber. El saber siempre es, bueno, hay una producción de un saber inconsciente. Y ese saber es una escritura, es decir, que se escribe. Y esto tiene de alguna forma cierta relación con la letra, como la aborda Lacan en la instancia de la letra en el inconsciente o la razón después de Freud, donde la identifica, cito, como como la estructura esencialmente localizada del significante, o en otras palabras, ese soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. La pregunta sería ahora entonces, ¿dónde se escribe la letra? Si estamos hablando de escritura y de que en un análisis hay una escritura, ¿dónde se lleva a cabo esa escritura, ¿no? Y esto creo que es inevitable que nos lleve a pensar en el Wunderblock de Freud, ¿cómo se llama? La tableta mágica o algo así. Tiene un escrito donde habla de estas escrituras, o igual en el proyecto de psicología para neurólogos o en la carta 52, donde Freud mismo habla de estas transcripciones, ¿no? Sin embargo, si le creemos a Lacan y si tomamos su palabra y asumimos que es consistente en su enseñanza, etcétera, y tomamos una cita de su seminario de un discurso que no fuera de semblante, podemos desechar esta hipótesis. Es inevitable que esto nos lleve a pensar en el Wunderblock de Freud o en el proyecto de psicología para neurólogos o incluso en la Carta 52, ¿no? Donde habla de estas escrituras o de estas transcripciones en el aparato psíquico. Sin embargo, si le creemos a Lacan, si creemos lo que dice de su propia enseñanza, si creemos que es consistente, o al menos medianamente consistente a lo largo de su enseñanza, podemos desechar esta relación de la escritura con la propuesta bueno, con lo que decía Freud en estos escritos, al menos desde la forma en la que Lacan lo entiende, ¿no? Y Lacan dice en su seminario de un discurso que no sería de semblante, lo cito, si hubiera encontrado admisibles los modelos que Freud articula en un proyecto para describir el franqueamiento, la exploración de rutas impresivas, no habría tomado la metáfora de la escritura. Y es justamente en este punto donde no encuentro admisible el proyecto. La escritura no es la impresión, a pesar de todo el bla 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 sobre el famoso Wunderblock. Estas son las palabras de Lacan. Ahora vamos a tener que dejar en suspenso entonces la respuesta a la pregunta o a la pregunta sobre dónde se escribiría en un psicoanálisis, dónde se escribe la letra, cuál es ese real en donde se escribe la letra, eh, dónde se escribe ese saber inconsciente, dice Lacan, que emana por la ranura del decir verdadero en el análisis. Gracias.